con tu gente. Un saludo en el amor de Cristo y contento porque justo ahora ha entrado mi hijita y me ha regalado un dibujo, ¿eh? Uy, Con, mira, pelirrojo, con las gafas, de verdad, es todo un artista. Así que muy bien, hemos estado hoy en el hospital porque viene niño número 4 en enero, nos han hecho la ecografía y gracias a Dios las doctoras han dicho que todo está bien con la mami, con el hijo, el número 4, así que muy contentos, hermano, agradecidos y alegre de estar de nuevo contigo aquí en tu canal y gracias por recibirme, hermano. qué bueno, mi hermano, qué bueno de verdad que va creciendo la familia, siempre en la voluntad del Señor y qué bendición es tener un hijo, la verdad. Así que, hermano, estás sumamente bendecido, ¿no? Porque llega otro, ¿va a ser pequeño o pequeña, ya saben? Sí, es otro varoncito, nace en enero, ya tenemos 2 niñas y ahora, bueno, el tercero también es niño y el cuarto es niño, así que 2 y 2. Oh, ok, tiene entonces ahí pareja y pareja. Excelente, mi hermano, excelente. De verdad es un honor, es un placer poder tenerte aquí, estimado pastor. Hace bastante tiempo ya lo habíamos comentado y por aquí los hermanos también lo estaban pidiendo. Así que desde ya le digo a los hermanos, vayan dejando su me gusta para que podamos llegar a muchas más personas y pues puedan escuchar también por aquí al pastor Will Graham, ¿ok? Pastor, estuvimos conversando por interno y te había comentado que me había topado por ahí algunos videos. En realidad, te voy a ser honesto, siempre revisamos por aquí tus videos, sobre todo los de TikTok. Incluso nos diste permiso de poder reaccionar a algunos de ellos en los en vivos, ¿no? Sobre todo algunas malas enseñanzas o herejías que algunas personas suelen decir. Pero por ahí también me topé un video donde habías mencionado acerca de el hecho de que tú fuiste pentecostal. Entonces, quisiéramos conocer un poquito de eso. Yo soy pentecostal, yo creo que usted lo sabe, yo soy pentecostal. Como siempre les suelo aclarar por aquí a los hermanos, porque se sorprenden cuando soy pentecostal, cuando les digo que soy pentecostal. Les digo, soy un pentecostal, pero soy un pentecostal diferente a la mayoría de pentecostales, o incluso por ahí he escuchado el término pentecostal moderado, ¿no? Entonces, pero me surgió la duda, en realidad no solamente a mí, sino a varios hermanos, acerca de, en primer lugar, cómo llegaste al Evangelio, mi hermano, y cómo llegaste a la denominación pentecostal. ¿Pudieras contarnos un poquito de eso? Sí, sí, por supuesto que sí. Pues yo en Irlanda del Norte, yo no, claro, no soy español, se nota, ¿no? Tengo la cara de gringo, pero nací en el Reino Unido, concretamente Irlanda del Norte, la ciudad de Belfast. Belfast es la ciudad donde se construyó el Titanic, ¿no? Que, bueno, todos conocemos el Titanic. Y a partir de mi infancia, realmente fui criado yo en una iglesia metodista, justo al lado de casa. Había una iglesia metodista y de hecho me congregué ahí hace un mes y medio que estuve con mi familia visitando a todos. Y yo fui criado ahí y básicamente a partir de los, yo creo que 14 años, por ahí, decidí dejar de ir a la iglesia. No me interesaba, no me decía nada. Tenía la idea de que la fe cristiana es para las abuelas, para gente ya mayor de edad. Para mí la religión era aburridísima, ¿no? El tema de la Biblia, la oración, el tener que congregarme, no quería saber nada. Y bueno, ya está, me desvinculé de la iglesia y unos años más tarde, ya antes de entrar en la universidad, había un chico en nuestra clase, ya en la escuela, porque en el Reino Unido uno está en la escuela secundaria y luego pasa a la universidad a partir de los 18 años, más o menos, ¿no? Y en este año, antes de yo graduarme para entrar en la universidad, había un chico que se había convertido, o sea, realmente había nacido de nuevo en una iglesia pentecostal, llevaba en aquel entonces 2 años convertido. Él asistía a una iglesia de Elim, y Elim es la segunda denominación pentecostal del Reino Unido. Número 1, Asambleas de Dios. Número 2, Elim. Y bueno, eran iglesias en aquel entonces, como tú has utilizado, ¿no? El adjetivo, moderadas. Eran iglesias, a ver, conservadoras, que tú no veías ahí payasadas, las burradas que estamos habituados a ver online en YouTube, en TikTok hoy día. Así que yo empecé a asistir ahí porque este chico se llamaba Jonathan. Él me invitaba a lo largo de varios meses a asistir al culto de jóvenes con él.
Y yo como que bueno, le daba las gracias por la invitación, pero no tenía ningún interés en ir a la iglesia. Y empecé a cansarme porque era literalmente casi cada semana me estaba diciendo de ir con él, asistir al culto con él. Y creo que llegamos más o menos a estas fechas, justo hace 23 años, finales de noviembre, principios de diciembre de 2002. Y yo le dije, mira, Jonathan, si tú dejas de invitarme, yo me comprometo a asistir a la reunión este sábado contigo. Y bueno, él aceptó el trato, que si yo iba con él ese fin de semana, no iba a volver a invitarme. Y me presenté ahí, en esa reunión de jóvenes, y nada más empezar el tiempo de alabanza, yo ya me estaba sintiendo, era algo muy extraño, ¿no? Así que hubo tiempo de alabanza, la gente adorando a Dios, luego salió un varón joven a compartir la palabra, y ahí como que en esa reunión ya tenía 17 años, me sentí por primera vez ya pecador. Yo sabía que iba destinado a la condenación eterna, que era un hijo del infierno, ¿no? Y yo pedí al Señor que Él tuviera misericordia de mí, que me salvara. Y de hecho, pedí oración después del culto y entré en la oficina, el despacho pastoral, para que los líderes de jóvenes orasen por mí. Porque yo realmente sabía que tenía que poner mi vida en orden delante del Señor. Y supongo que tiene que ver con mi formación, que había sido criado en una iglesia y siempre he creído en Dios. O sea, desde mis primeros recuerdos he estado muy consciente de que Dios es, que nunca he luchado con el ateísmo. Siempre he dado por sentado que Dios es. Y entonces todo empezó por ahí. Así que empecé en la iglesia Elim a principios de diciembre de 2003. Estaba a punto de salir para Inglaterra porque la Universidad de Oxford, yo iba a presentarme en Christchurch para hacer unas entrevistas ahí en Oxford. Y bueno, yo creo que fue la semana antes de ir para Oxford que hice las paces con el Señor y a partir de ahí empezó mi aventura en la fe cristiana. Lo que pasa es que esa iglesia estaba muy lejos de mi casa y claro, en aquel entonces yo no tenía vehículo ni nada y hubo una iglesia pentecostal más cercana a mi casa que me pillaba a 10 minutos más o menos. Yo empecé a asistir ahí porque conocí a algunos hermanos que asistían ahí y era buena palabra y ahí pues el Señor ya empezó a enseñarme su palabra, empecé a enseñar la escuela dominical, en grupo de jóvenes, estaba ya muy metido ahí en el mundo de la iglesia hasta no venirme para España, después de estar ahí unos 4 años, ¿no? Porque llegué a España con mis 22 años más o menos y así empecé gracias a Jonathan, invitándome en este último año de mi escuela secundaria. Y bueno, gracias a Dios por la convicción del Espíritu que envió a mi corazón. Y ahí empezó todo. Así que es a grandes rasgos, así comencé en el movimiento pentecostal. Excelente, mi hermano. Una pregunta con respecto a eso también. Cuando tienes ese acercamiento a la denominación pentecostal, ¿cuáles son quizá los elementos doctrinales o espirituales que marcaron quizá ese tiempo de formación que tuviste dentro del pentecostalismo? Inicialmente, claro, cuando empecé a asistir ahí, no estaba realmente tan preocupado por cuestiones doctrinales. Yo simplemente aceptaba, literalmente, si alguien, por ejemplo, yo estoy en un culto, alguien se pone a predicar, lo devoraba todo, lo comía, lo bebía, ¿verdad? Yo no, en aquel entonces, claro, recién empezando, no tenía, digamos, un discernimiento, ¿no? No tenía esa madurez, no tenía esa capacidad como para discernir si el predicador en el púlpito era bueno o malo. Yo simplemente, en aquel entonces, aceptaba todo lo que me enseñaban. En la iglesia de Elim, en cuanto a sus énfasis, hubo un fuerte énfasis en la evangelización, que teníamos que siempre compartir la buena noticia con otros, y esto es algo que sigue conmigo hasta el día de hoy. Esto lo aprendí en la iglesia pentecostal, la gran necesidad de evangelizar, de compartir la palabra, y bueno, toda mi vida cristiana he intentado ser fiel a esto, no siempre compartir la palabra, divulgar el evangelio, usar todos los medios, aquí en persona, yendo por las plazas, los parques, aquí también online, todos mis vídeos predico el evangelio, de que Cristo ha muerto por los pecadores, resucitó al tercer día, todos aquellos que creen en él, arrepintiéndose del pecado, serán salvos. Así que un gran énfasis fue el tema de la evangelización. Número 2 fue un énfasis
en la adoración, entregarnos 100% al Señor, rendir nuestros corazones, nuestros cuerpos. Me impactó mucho como la gente levantaba sus manos en la adoración, porque en mi iglesia metodista cantábamos de un himnario y era más, a ver, sí, un tiempo más reservado, más seco, un poco más solemne, ¿no? Sí, exactamente. Esa es la idea. Un buen adjetivo, solemne. Y luego también el tema del Espíritu Santo hablaba mucho sobre la necesidad de buscar experiencias con Dios. Ahora, en el himno, a diferencia de Asambleas de Dios, el himno no cree necesariamente que haya que hablar en otras lenguas para uno tener el bautismo en el Espíritu Santo. En Asambleas de Dios sí. En Asambleas de Dios, para ellos, ¿cierto? El bautismo. Como una evidencia del bautismo. Exactamente. Sí, que en Asambleas de Dios, por ejemplo, aquí en España, ¿no? FADE, su declaración de fe, la Federación de Asambleas de Dios de España, dice que el bautismo en el Espíritu Santo se da con la evidencia de hablar en otras lenguas. En el IN sí que estaban muy abiertos a las lenguas, pero no era necesario para que alguien, recibiera el bautismo en el Espíritu Santo. Uno podría recibir el bautismo, según ellos, sin hablar en lenguas. Y otra cosa también es que en el IN no es necesario que el ministro hable en otras lenguas, ¿verdad? Donde hay otras denominaciones pentecostales que no permiten que un pastor, si un pastor no habla en lenguas, no le dan credenciales ministeriales. Pero en el IN, por ejemplo, mi pastor era un hombre ya 70añero, cuando yo empecé ahí, él no hablaba lenguas. Ahora, él predicaba sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Él hablaba también de que es posible hablar en lenguas, pero él nunca llegó a hablar en otras lenguas. Entonces, en cuanto a los enfoques, los énfasis, un fuerte enfoque en la evangelización, la adoración al Señor, la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, y la última cosa que diría es un énfasis en la santidad personal, ¿no? Claro. La necesidad de uno vivir alejado del mundo, ser santo en todos los aspectos de su vida, y esto engloba la lectura diaria de la palabra, la oración con Dios, la alabanza, la comunión con los santos, el esforzarse por estar con los hermanos en la medida de lo posible. Así que hacía mucho hincapié en eso, en vivir una vida santa, no ser mundano, no dejarse contaminar por el mundo. Así que yo diría que en cuanto a los énfasis, yo nombraría estos 4: evangelización, adoración, la búsqueda de experiencias con Dios, el bautismo del Espíritu Santo, y también esta santidad personal que ha de caracterizar la vida del creyente. Estos serían los temas más sobresalientes, hermano. Excelente. Yo he tenido la oportunidad de conversar también con algunos otros hermanos que son reformados, y por ejemplo, uno de ellos en algún momento me resaltó mucho el tema de la oración, ¿no? Que él veía hermanos que quizá estaban en la iglesia reformada, que no eran muy dados a la oración, pero él, al salir de una iglesia también pentecostal, pues él había adquirido esa pasión por la oración, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas muy buenas que se pueden rescatar. Ahora, quizá aquí ya nos vamos a meter en un tema, porque usted ya no sigue siendo pentecostal. Entonces la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cuál punto doctrinal o práctico es el que lo llevó a cuestionar, quizá, y luego a abandonar el pentecostalismo? Muy bien. Bueno, necesito agregar entonces un poco de autobiografía, porque estamos ahora con mi conversión, estoy en el IN, y luego empiezo a congregarme en una iglesia pentecostal que está más cerca de mi casa, cuando yo vivía en aquel entonces en Belfast. Okay. Vale, lo que pasa es que yo entonces, después de graduarme de la universidad en el Reino Unido, el Señor, durante ese tiempo, ¿verdad? Porque estos 4 años de universidad, yo estaba enseñando en el grupo de jóvenes, en la escuela dominical, incluso ya estaba predicando en mi iglesia local con bastante frecuencia. En ese tiempo empecé a experimentar un fuego indomable por predicar la palabra de Dios. Y me hablaron también en la iglesia sobre la posibilidad de yo formarme como un ministro del Señor. Y claro,
mi pastor había sido misionero en España en los años 80. Él era misionero con las Asambleas de Dios y él había estado trabajando, no sé si habrá algún hermano conectado desde España, él estaba por la zona de Chirivella. Está cerca de Valencia, todos van a conocer la ciudad de Valencia, ¿verdad? La Dana del año pasado, ¿no? Valencia que salió en las noticias, bueno, el año pasado una noticia mundial, eso, más de 200 personas muertas. Así que él estaba en Chirivella 3 años en los 80 y él me habló sobre la posibilidad de ir a España a formarme ahí con una escuela bíblica, la Facultad de Teología, que está en Córdoba, en España. Córdoba está en la comunidad autónoma de Andalucía, que es la más grande de España. Y bueno, ahí está la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios. Y yo pensé, mira, sería genial ir a España a formarme, porque podría, 1, aprender teología, y 2, aprender el idioma, porque yo también en la universidad había sacado estudios, ¿no? En francés y en español. Y pensé, sería muy bueno ir a España, formarme teológicamente y aprender también el idioma. Entonces, cuando yo llego a España, yo ya empiezo a formar parte de la Iglesia Asambleas de Dios de España. Es que ya no estoy ni en el IM, ni en la denominación que estaba cerca de mi casa, se llamaba Betel, Monte de Olivos, Betel. Entonces yo llego a España y ahí formo parte de Asambleas de Dios. Y eran años muy bendecidos. Me encantó el tiempo ahí como estudiante. Y ya al llegar ahí, en mi primer año, no sé cómo, en la providencia del Señor, Él empezó a abrir muchas puertas para que anunciara la palabra de Dios. Y yo pasé literalmente casi los 3 años de mi tiempo ahí como estudiante predicando por toda España. Era literalmente cada fin de semana un pastor de una parte de España llamaba al director del seminario, Jesús Carmes, pidiéndole, oye, puedes enviarnos a Will, queremos que Will esté en la conferencia, queremos que Will esté aquí. Y literalmente, hermano, 3 años predicando por toda España. Y fue algo impresionante. Luego lo pasé muy bien. Y luego, después de yo salir de esa facultad de teología, me llamaron para regresar como profesor 1 año después de graduarme. Estuve ahí 6 años. Y el factor que provocó mi salida fue un cambio en el 4º artículo de la Confesión de Fe de Asambleas de Dios de España. De nuevo, se llama FADE. Ellos tienen un documento y ellos, en el artículo número 4, agregaron 3 cláusulas para cerrar la puerta a los calvinistas. Porque yo ya en aquel entonces había estado leyendo literatura reformada, había memorizado el libro de Romanos y fue la memorización de Romanos, la que me llevó a creer en la soberanía de Dios sobre todo. Y en el artículo número 4 hay 3 cláusulas, que estos se pueden consultar online, agregan 3 cláusulas a la doctrina de la salvación, la soteriología, que estaban ya atentando contra los calvinistas. Y claro, yo era profesor en el seminario y en buena fe no podía seguir firmando mi acuerdo con la confesión de fe. ¿Cuáles son estas 3 cláusulas? Pues la primera se lee que todos los hombres tenemos libre albedrío, ¿ok? Libre albedrío. Y por supuesto yo entiendo que somos pecadores. Adán tenía libre albedrío, Eva tenía libre albedrío, Jesucristo tenía libre albedrío, pero nosotros somos esclavos del pecado. Tenemos la libertad de somos, sí, como decía George Whitefield, tenemos la libertad de un pájaro encerrado en una jaula. Cláusula número 2, que Cristo murió por toda la humanidad. No, porque yo no tendría problemas con que dijese la confesión, Cristo murió por el mundo, en el sentido de que tiene pueblo en todas las naciones, Cristo ha muerto por los israelitas, por los gentiles, pero ellos decían que Cristo literalmente había muerto por toda la humanidad. Y cláusula número 3, la salvación es susceptible de perderse, ¿okay? Por cuestiones de apostasía. Es que ves claramente en artículo número 4 de la Confesión de Fe de las Asambleas de Dios de España, que en 3 ocasiones denunciaron muy públicamente 3 doctrinas de la gracia: la negación de la depravación total, la negación de la expiación limitada de Jesús y la negación de la perseverancia de los santos. Entonces yo ya, como profesor, con convicciones reformadas, calvinistas, pues yo no podía seguir firmando, diciendo que estoy de acuerdo con la confesión de fe, porque claro, el profesor en el aula
tiene que enseñar conforme a la confesión, Claro, y por es lo supuesto. lógico, ¿verdad? Porque si yo monto una escuela bíblica, espero que el profesorado enseñe conforme a los documentos confesionales. Así que esto fue hace ya 10 años, y bueno, el Señor, estuve un año antes ya de salir, y luego Dios me envió para Almería, y ayer celebré 9 años aquí desde mi ordenación, y el cambio, entonces me preguntaste, ¿cuál fue el factor decisivo? La respuesta es el cambio al artículo 4 de la confesión de fe, que niega 3 de las doctrinas de la gracia, a saber, la depravación total, la expiación limitada y la perseverancia de los santos. Esta es la respuesta. Sí, la verdad es que me sorprende y enterarme también que me imagino que eso que se puso en la confesión de la Asamblea de Dios todavía continúa hasta el día de hoy. Sí, sí, claro, por supuesto, sí, sí. Bueno, sí es importante reconocer eso porque por aquí nosotros tenemos también a veces algunos hermanos que pertenecen a las Asambleas de Dios, que obviamente los consideramos hermanos, pero quizá no están muy enterados de ese punto en su artículo, ¿no? Entonces, es específicamente eso lo que termina alejándolo de la denominación pentecostal. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué? Porque entendemos que hoy en día el pentecostalismo es demasiado amplio, es demasiado grande, ¿no? Incluso sabemos que, que hoy en día ya se está hablando de algunos pentecostales reformados. No sé si habrá escuchado por ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con esos hermanos? ¿O qué piensa usted acerca de estos hermanos que pertenecen a una iglesia pentecostal, que se consideran pentecostales, pero que han comenzado a abrazar precisamente estas doctrinas de la gracia? Para comenzar, ¿qué opina usted con respecto a este punto? Y si quizá le parece incluso contradictorio, ¿no? Hablar de un pentecostal reformado. Hmm. Sí, cuando yo estaba en el mundo pentecostal, yo ya estaba abogando por esto. De hecho, yo estaba leyendo mucho al respecto. Yo sé que ahora esto se está volviendo bastante común. Cuando yo estaba en el pentecostalismo, todavía ese movimiento pentecostalismo reformado recién estaba comenzando. Yo estaba leyendo al respecto, intentando formarme en esta línea. Mi meta era promover en España, ¿no?, una especie de pentecostalismo reformado. Yo creo que depende aquí un poco de la denominación. Yo, por razones éticas, no podía seguir en una denominación que me venía diciendo que las doctrinas de la gracia hay que descartarlas. Yo entiendo que hay denominaciones pentecostales que dan apertura a los hermanos calvinistas y por tanto ellos en buena fe pueden seguir libremente sus denominaciones sin ningún tipo de problema. Así que en cuanto a mí personalmente, yo no tengo ningún problema con que un hermano reformado esté en una iglesia pentecostal. Hay que reconocer, como bien has dicho también, que el pentecostalismo es un mundo muy amplio. O sea, yo creo que hoy día, por la mala prensa que tiene la iglesia pentecostal, por las burradas que hemos visto en las redes, ¿verdad? Online, el show, el espectáculo, tristemente es verdad que muchos pentecostales ahora tienen mala fama por culpa de todos esos payasos. Pero tenemos que reconocer también que muchísimas iglesias pentecostales son solemnes y sobrias. Un ejemplo, cuando yo salgo a... Mi esposa nació, ella es húngara, y a veces estamos por sus tierras, Hungría, Rumanía, predicando por ahí. Las iglesias pentecostales son muy solemnes, muy temerosas del Señor, y no ves ningún tipo de... Eso, no ves tonterías. Es gente que ama a Dios, gente santa, gente que alaba al Señor, gente con vidas en orden, familias que adoran a Dios, y uno está en perfecta comunión con ellos y aman la palabra, predican la palabra. El culto gira en torno a la exposición de la palabra de Dios. Así que yo veo, y claro, yo puedo hablar así porque he estado dentro del mundo pentecostal. Yo creo que es más correcto hablar hoy de pentecostalismos, que no podemos ya hablar de pentecostalismo como un solo grupo. Hay pentecostalismos, y dentro del mundo pentecostal te topas con un poco de todo, ¿no? Hay extremistas que están francamente mal de la cabeza, que han perdido el norte, que oyen la voz del Espíritu Santo cada 2 por 3. El Señor me está diciendo, han negado la palabra de Dios y solamente viven según lo que su espíritu les está diciendo, tipo Ana Maldonado. Pero luego hay hermanos muy serios, muy solemnes, muy anclados, arraigados en la doctrina del Señor. Yo creo que es perfectamente posible que un hermano, una hermana,
que, bueno, estamos hablando aquí de aquellos que tienen convicciones reformadas. Yo creo que es posible que estén en iglesias pentecostales sirviendo para la alabanza de Dios. Y bueno, si ellos tienen libertad confesional para estar en esta congregación y pueden expresar públicamente su fe en las doctrinas de gracia, yo no veo ahí ningún problema. Claro, en mi caso concreto me fue imposible seguir en el mundo pentecostal por los cambios en la confesión, pero yo reconozco que este cambio que se dio en España no es algo que se haya efectuado a nivel mundial. Por tanto, en países, en contextos donde no está dicho cambio, dicha modificación, pues ¿por qué no? Los hermanos pueden seguir congregándose ahí, sirviendo con excelencia, amando a Dios y sirviendo a los santos. Así que yo no creo que haya ningún problema con que un hermano pentecostés, un hermano reformado esté en una iglesia pentecostal. Yo no creo que haya ningún problema. Sí, yo le pregunto esto, ¿por qué, sabe, pastor? Porque así como hay varias congregaciones pentecostales que pertenecen a una denominación grande, como por ejemplo las Asambleas de Dios, hay muchas congregaciones que son independientes, que son pentecostales. Yeah. Entonces creo que se tendría un poquito más de libertad en estas iglesias independientes, ¿no? Por ejemplo, en mi congregación es una congregación independiente y precisamente nosotros abrazamos el tulip como tal. Wow. Y seguimos siendo pentecostales, ¿no? Vivimos una vida pentecostal, ¿no? Por supuesto, también con las moderaciones en el tema de las lenguas y todo eso, tratamos de examinar todas las luz de las Escrituras y creo que, gracias a Dios, el día de hoy, cada día más hay más ese tipo de pentecostales. Gracias a Dios. Me he topado con muchos hermanos pentecostales que tratan de corregir ciertos puntos doctrinales e incluso, como yo les he dicho tanto a los hermanos, si bien es bueno, muchos de nosotros creemos que es bueno pertenecer a una denominación, en este caso la pentecostal, tenemos que recordar que la denominación no es infalible y en algún punto quizás se puede equivocar. Ahora, tomando lo que usted nos estaba comentando por aquí, pastor, estos peligros, estos falsos hermanos que están dentro del pentecostalismo, como bien lo acaba de mencionar usted aquí a Ana Maldonado y tantos que podríamos mencionar porque hay muchísimos, ¿cuál cree usted que es el mayor peligro dentro de la denominación pentecostal? ¿Y cómo podríamos identificar a un pentecostal que sí lo consideramos un verdadero hermano y a cuál no lo consideramos un hermano? Bueno, en cuanto a quién es el verdadero hermano, yo ahí regreso al Santísimo Evangelio, que es el verdadero tesoro de la iglesia, como decía Lutero, ¿no? En sus 95 tesis número 62, el verdadero tesoro de la iglesia es el Santísimo Evangelio. Así que, ¿quién es mi hermano? Aquel que cree en el Santo Evangelio, la buena noticia de que Cristo murió por los pecadores, resucitó al tercer día. Así que aquel que cree en él, arrepintiéndose del pecado, es mi hermano, es mi hermana. Es que el que es del Evangelio, el que es de la fe en Cristo, es un hijo de Abraham, es mi hermano, mi hermana, independientemente de la etiqueta denominacional, sea presbiteriana, sea la denominación pentecostal, bautista, metodista, etc. Si cree en el Santo Evangelio, es mi hermano, es mi hermana en la fe. Ahora, el peligro. Yo estoy un poco inquieto ante lo que estoy viendo ahora mismo en los círculos pentecostales, al menos online, ¿no? Las grabaciones que veo, los cultos que escucho. A mí me preocupa que muchos pentecostales hoy, y digo esto sobre todo pensando en el mover más bien neopentecostal, carismático, neocarismático, están ahora poco a poco abandonando lo que es el principio formal de la Reforma Protestante. Este principio es sola scriptura. Y ahora lo que estamos viendo en cada vez más púlpitos pentecostales es que no prevalece la santa palabra de Dios. La voz más importante en el culto, bueno, de nuevo, sin querer generalizar, pero sí que es un peligro en muchas congregaciones. Ahora la voz más autoritativa es la voz del pastor, es la voz del profeta de turno, es la voz del apóstol, es la voz del querubín, del arcángel, ¿verdad? Como en Brasil ya están ordenando a querubines y arcángeles al ministerio. Qué tonterías, por favor, locura, ¿no? De la palabra, hermano. Así que yo creo que para mí el mayor peligro que yo estoy viendo ahora mismo es el abandono de sola escritura. Es que algo que como evangélicos debemos tener esto en nuestra sangre, ¿verdad? Nuestra sangre ha de
nuestro corazón ha de latir diciendo sola escritura, sola escritura, sola escritura. Pero hoy cuando encendemos prédicas de esta gente, ¿no? Hablamos antes de Ana Maldonado, la cual se cree la mujer más guapa, ¿no? De su congregación local. Ana Méndez, ¿no? Que se cree la apóstola de los monos y de los animales. Guillermo Maldonado, que ahora se viene para España, va a visitarnos ahora, la primera semana de diciembre aquí en Valencia, y va a predicarnos. O sea, toda esta gente en sus cultos, la voz autoritativa es la suya. Y Yesenia hacer más de lo mismo, cada 2 por 3. Dios me está diciendo, sí, dice el Espíritu Santo, y habla de todo menos de la santa palabra de Dios. Yo creo que el gran peligro que yo veo es ese alejamiento de sola escritura, porque las iglesias pentecostales, por ejemplo, que comenzaron después del avivamiento en Calle Azusa, 1906 en adelante, incluso aquellas iglesias que surgieron gracias al gran avivamiento en Gales a partir de 1904, eran iglesias muy centradas en la palabra de Dios. Sus ministros amaban la palabra de Dios y ellos realmente interpretaban la experiencia pentecostal a la luz de la palabra. Y ellos habían sujetado su experiencia a la escritura. Pero ahora lo que estamos viendo en nuestra generación es el triunfo de la experiencia. Y ahora la experiencia es mucho más importante que la Biblia. La Biblia, como incluso a mí me han dicho, esto son palabras textuales que me han dicho aquí estando en España y también online. No, la Biblia es letra muerta. Lo que nosotros necesitamos es el espíritu. Claro, un pentecostal de primera generación nunca habría soltado una frase así. Pero ahí está la mentalidad de esta nueva generación que ha ido exaltando las experiencias en detrimento de la Santa Escritura. Así que yo creo que debemos nosotros recuperar la palabra profética más segura, según de Pedro 1:19, la cual es la Santa Escritura. Así que en cuanto a mi gran preocupación, mi gran inquietud es esa pérdida de nuestro legado evangélico, el legado de sola Escritura que Lutero, por la gracia de Dios, redescubrió en pleno siglo XVI. Y en cuanto a mí, yo creo que este es el tema más problemático ahora mismo en términos generales en el pentecostalismo. Excelente, sí, pensamos exactamente igual y es algo que incluso nosotros hemos conversado aquí con los hermanos también, que es precisamente el abandono del principio sola escritura lo que termina llevando a estas personas a los sueños, visiones, revelaciones y todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, hay un punto importante que usted estaba mencionando que es con respecto a las experiencias. Sabemos que el ser humano es un ser emocional, o sea, nosotros no podemos eliminar las emociones del ser humano. ¿Cómo podríamos hacer, sobre todo en el caso de pentecostales, por supuesto, tener una medida correcta de lo que son las experiencias? Porque, a ver, si nosotros hablamos de Dios, pues Dios literalmente puede hacer lo que Él quisiera, ¿no? Pero llega un punto en el cual tú te das cuenta que algunas personas utilizan este argumento prácticamente para decirnos de que Dios se contradice en su palabra, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Uno de los textos que tantas veces los pentecostales leemos, que es, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, el capítulo 14 termina diciendo el Señor en su palabra, que todo se haga decentemente y con orden, pero luego ves a ciertas iglesias pentecostales haciendo todo lo contrario. ¿Cuál sería, según usted, la correcta medida en cuanto a las experiencias? ¿Cómo podría haber un control en cuanto a esto y no caer en esas exageraciones? Creo que hay una diferencia entre la emoción en sí, la experiencia en sí, y luego el emocionalismo, ¿no? La experiencia es sana siempre y cuando se sujete a la enseñanza escriturística. Por ejemplo, me hablas de 1 de Corintios capítulo 14, en efecto, Pablo dice ahí, hágase todo decentemente y en orden. Y Pablo también dice ahí, porque aquí vemos la importancia de la escritura, Pablo dice en el versículo 37 de ese capítulo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. Es que Pablo aquí no está en contra de las experiencias, no está hablando del tema de las lenguas, incluso las profecías que se estaban dando ahí en Corinto. Él no está aquí condenando las lenguas, no está condenando aquí estas palabras proféticas, pero sí está diciendo que por encima de esas experiencias hay mandatos escritos por una autoridad apostólica. Y hoy día, pues, estos mandatos escritos los tenemos aquí en la Santa Palabra de Dios. Es que Pablo no está en contra de las experiencias, pero él sí está diciendo
que estas experiencias han de sujetarse a la suprema autoridad de la santa palabra de Dios. Ahí está el punto, que la Biblia, como bien has dicho, somos seres emocionales, Dios nos creó con emociones y es bonito experimentar cosas con el Señor. Yo estoy abierto a tener experiencias con Dios. Yo quiero disfrutar, saborear a mi Señor y disfrutar de su bondad a nivel experimental, por supuesto que sí, pero quiero que estas experiencias se den dentro de un marco bíblico. Ahora, en privado, en mi casa, estando yo solos, yo no voy a ser una piedra de tropiezo para nadie. Si yo quiero aquí estar pegando voces en mi casa, adorando a Dios, hablando en otras lenguas, pues yo no estoy siendo de piedra de tropiezo para nadie. El tema es que cuando entro en el culto público se aplican otras normas. Entonces dice el texto, incluso, de nuevo, estamos aquí en 1 Corintios 14. Pablo dice expresamente, esto no hace falta aquí un máster, un doctorado para interpretar lo que está diciendo. Dice, mira, en el culto, si vais a hablar en lenguas, 2, como mucho 3, y que haya intérprete. Y si no hay intérprete, calladitos. O sea, tú en tu casa, si tú quieres orar 24 horas al día en otras lenguas, allá tú, porque no estás siendo de piedra de tropiezo para nadie, pero en la asamblea, en la congregación del Dios viviente, la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, tú debes sujetarte a las normas bíblicas. Hubo un episodio de una dama aquí en España y ella literalmente hablaba en lenguas casi todo el culto. Yo hablé con ella, esto ya fue mis días pentecostales, yo le decía, hermana, la escritura nos dice que no debemos hablar en lenguas en el culto público a no ser que haya intérprete. Y ella me decía a mí, su respuesta fue literalmente, pero yo no puedo controlar esto. Es que el Espíritu Santo se apodera de mí y no soy capaz de frenar su obra. Y yo digo, vamos a ver, si el Espíritu Santo inspiró 1 Corintios capítulo 14, tú me quieres decir a mí que el mismo Espíritu Santo que inspiró 1 Corintios 14 te está obligando a desobedecer lo que le he puesto aquí en la escritura. Lo siento. O yo tengo que creer aquí en el Espíritu que inspiró las palabras de Pablo, o tengo que creer que el Espíritu Santo está ahí obrando en ti. Entonces, claro, hay mucho de eso, ¿no? Esta dama estaba ya andando en una experiencia antibíblica porque estaba violando lo que tenemos ahí escrito. Así que no estamos en contra de experiencias, pero sí estamos en contra de experiencias antibíblicas. Así que para mí es una cuestión de autoridades. Las experiencias son buenas, bonitas. Yo quiero tener experiencias con Dios. Yo anhelo andar en la plenitud del Espíritu Santo, pero quiero caminar de esta manera en sujeción a la palabra. Entonces, no quiero salir nunca jamás del marco bíblico, porque ahí está mi protección, ahí está la sabiduría de Dios, ahí está la mente del Señor. Así que creo que esa es la forma correcta y pastoral de enfocar el asunto. Busquemos, sí, tener profundidad en Dios, experiencias de intimidad con Él, amén, pero siempre sujetos a la palabra de Dios y nunca salir del marco bíblico, ¿no? Que de nuevo para mí sería un abandono práctico de sola escritura, que viene a ser, ¿no?, lo que antes critiqué en mi comentario sobre qué está pasando hoy día en muchas iglesias pentecostales. Sí, completamente de acuerdo con usted, pastor. Incluso mientras estaba contando un poquito aquí de lo que sucedió con esta hermana, de que no podía controlarse, ¿no? Porque en realidad hoy en día todavía están muchos argumentos en varias congregaciones pentecostales, ¿no? De que cuando te toca el Espíritu Santo o cuando te bautiza, pues simplemente es algo que tú no puedes controlar, ¿no? Que es como una corriente eléctrica, ¿no? De la cual simplemente expresas, ¿no? Y el Señor toma el control de ti, ¿no? Pero por ejemplo, ya que estaba contando esto, se me viene a la mente, ¿no? Y aquí viene precisamente lo que usted estaba comentando con respecto al principio de la Escritura. Se me viene a la mente lo que dice, por ejemplo, la carta a los Romanos en el capítulo 12, ¿no? Donde se nos habla acerca de nuestro culto racional. O sea, nosotros no podemos presentarle algo a Dios de lo cual nosotros no somos conscientes, de lo cual no estamos razonando. Y aquí vemos precisamente que se quebranta otro punto de la Escritura, ¿no? Así que es sumamente importante lo que usted está diciendo. Ahora, como le estaba comentando, gracias a Dios yo he visto a muchos hermanos pentecostales que han ido corrigiendo ciertas creencias, ciertas prácticas que se dan dentro de las congregaciones. Incluso hace poco tuvimos una conferencia aquí en Perú y me topé a varios hermanos pentecostales que me estaban contando precisamente que lo habían visto usted, habían visto también al pastor Juan Manuel Vaz y otros pastores.
y que gracias a eso se estaban corrigiendo. ¿Usted ha visto también este cambio en ciertas congregaciones pentecostales? ¿Ha visto que quizá muchos pentecostales ahora están volviendo al principio de la Escritura? ¿Aquí en España o se Sí, refiere a online? específicamente, sí, sí, o sea, los pentecostales que en algún momento han llegado quizá a relacionarse con usted, ¿no? Sea en España o quizá por las redes sociales. Sí, bueno, en cuanto a, daré dos respuestas. En cuanto a España, sí, sí que he conocido hermanos en iglesias pentecostales, incluso hermanos que antes se congregaban conmigo, yo con ellos, o incluso he predicado en sus iglesias, que luego me han buscado, me han abierto el corazón. Y creo que también aquí, por ejemplo, en España, Asambleas de Dios tiene mucha influencia, ¿no? La denominación más grande aquí es la de Filadelfia, que es una iglesia gitana, y luego en segundo lugar es Asambleas de Dios. Y básicamente, si en Asambleas de Dios tienes convicciones calvinistas, ya no puedes estar por el cambio de la confesión de fe. Así que aquí, en este contexto, como mi mundo era el mundo de las Asambleas de Dios, pues aquellos que han tenido estas convicciones se han visto obligados a salir. Ahora, yo siempre recalco que hay que salir bien de una iglesia. Uno debe, ¿verdad?, hablar con las autoridades, uno irse en paz y no dividiendo la iglesia, nada por el estilo. No hay que salir bien, hay que hacer las cosas en orden y Dios bendice la humildad cuando hay sumisión a las autoridades y bueno, ya está ahí. Las autoridades también lo entienden, ¿no? Como yo también como pastor, yo lo entiendo perfectamente. Cuando una persona me dice, mira, pastor, yo prefiero no buscar la membresía de tu iglesia porque yo soy arminiano. Pues ya está muy bien, me parece fenomenal. No voy a estar aquí 3 semanas sin poder dormir por la noche. Me parece lógico que si nosotros somos la única iglesia calvinista aquí en la ciudad y las demás iglesias están predicando arminianismo, pues congrégate en una arminiana. Así no vas a tener conflictos de conciencia. Así que lo entiendo. Así que creo que la idea es simplemente ser humildes, respetar las autoridades, salir en paz y bien, sin ánimo de dividir una iglesia. Así que en España, los casos que yo conozco, en efecto, por razones obvias, se han tenido que ya salir, han tenido que abandonar Asambleas de Dios por el cambio en la confesión. En cuanto a lo de online, la pregunta tal vez más frecuente que yo recibo en las redes desde hace años es, pastor, ¿usted conoce alguna iglesia sana en, yo qué sé, Lima? ¿Conoce alguna iglesia sana en Santiago, Buenos Aires, Washington? Día tras día recibo 2, 3 mensajes así, ¿no? Y siempre intento, ¿no?, averiguar un poco cuál es tu contexto, de dónde vienes, qué es lo que te ha pasado, por qué estás buscando una nueva iglesia. Y como regla general, las personas que me escriben online son personas que ya están muy decepcionadas con lo que han visto en sus círculos pentecostales, carismáticos, etcétera. Entonces, en su caso, ya tienen un pie ya fuera de la iglesia y están básicamente buscando algún tipo de salida, ¿no? Y lo que siempre les digo es, mirad, si no hay una iglesia de sana doctrina en esa ciudad, congrégate en la iglesia más seria, más comprometida con las escrituras, porque bueno, como hemos dicho antes, ¿no?, incluso en el mundo pentecostal hay iglesias sólidas, hay iglesias serias, solemnes, que aman al Señor, que adoran a Dios. Es que si en tu pueblo hay 7 iglesias, congrégate en la más apegada a la escritura. Y mientras tanto, órale a Dios para que envíe obreros reformados, abrir obra ahí. Creemos en el poder de la oración, creemos que Dios nos escucha cuando clamamos a Él. Así que este es el consejo que doy, que siempre intentan estar involucrados en la vida eclesial, que no abandonen su iglesia, pero bueno, yo entiendo que hay casos que, bueno, a veces las cosas que me comentan por privado, de verdad, te dan escalofríos, ¿no? Y no quisiera tampoco compartir estos testimonios por aquí, cosas de verdad que uno se queda como, ¿cómo pueden estas cosas suceder en iglesias? Los abusos que mencionan, e incluso cosas que pasan en los cultos que para nada glorifican al Señor. Así que intento averiguar, y si la mayoría, cuando alguien ya te escribe online, te ha buscado, te está planteando una situación, una crisis que está viviendo, casi todas estas personas ya tienen un pie ya hacia afuera y están ya buscando una nueva opción. Así que creo que sí, casi todos terminan saliendo, salvo aquellos
que reconocen que no hay una iglesia sana en su vecinidad y por tanto han tomado la decisión de seguir en esa congregación hasta que el Señor no envíe obreros para abrir una obra más afín, ¿no? A los principios Pero hay de la unos, reforma. Sí, claro, hay unos casos, disculpe, pastor, hay unos casos en los cuales creo yo ya es insostenible, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le diría a usted si le escribe a alguien que pertenece a la congregación de, no sé, de Guillermo Maldonado? ¿Qué le diría a usted? O sea, inmediatamente sal de ahí, ¿no? Sal corriendo y no vuelvas más, no mires atrás. Entonces, hay exactamente. No, casos, hay casos y casos. Ahora, no estaba dentro del plan preguntarle pero ya me surgió la duda. En el caso de ciertas personas que han quizá visto cerca de donde viven alguna congregación y la única congregación que les queda cerca es la de Guillermo Maldonado. ¿Es válido quizá dejar de congregar un tiempo? ¿Es recomendable? ¿Usted lo recomienda hasta que el Señor los lleve a un buen lugar? ¿O cómo hacemos ahí? vale. Claro, aquí estamos en el ámbito de lo puramente hipotético, ¿no? Porque, claro, yo sé que en América Latina, bueno, en España, es verdad que la iglesia evangélica está creciendo por Barcelona, Madrid y Andalucía. Ahora somos 1.500.000 evangélicos, o sea, es una cifra sin precedentes, gloria a Dios, pero hay mucho por hacer aquí en España todavía, ¿no? No es un país, digamos, evangelizado según los principios de la Reforma. Pero bueno, en América Latina hay iglesias evangélicas por todos lados, ¿verdad? Es que es impresionante, casi cada calle, ¿no? Como en Estados Unidos, el sur, ¿no? Donde quiere que vayas hay iglesias. Si la única iglesia, de nuevo, estamos aquí hablando hipotéticamente, dudo de que sea así, pero si la única iglesia es un sucursal del Santísimo Inmaculado Apóstol Guillermo Maldonado, pues no, hermano, lo que diría en tal caso, yo diría a esa persona, hermano, si tú tienes este sentir, si tienes a tu esposa, si hay familiares tuyos que están con este mismo sentir, ¿por qué no empiezas tú en tu hogar, los domingos por la tarde, domingos por la mañana, ¿por qué no empiezas tú a tener un tiempo, cantar un par de cánticos, tener un tiempo de oración con estos 3, 4 hermanos que están en este mismo sentir? Puedes compartir una breve palabra, tal vez tú no tengas el don de enseñanza, pero mira, una breve reflexión, tú puedes llevar una palabra a algún otro hermano hay que puede compartir algo y empezar así, congregándose en un grupito en el hogar y luego invitar a otras personas y a lo mejor empezando así en 6, 9, 12 meses podría haber un grupo consolidado de 10, 15, 20 hermanos y luego uno podría llamar a una denominación ya establecida, una iglesia, ¿no? Ya establecida. Pastor, estamos aquí en la ciudad de, yo qué sé, Lima, por decir algo, ¿no? Estamos aquí en la ciudad de Lima y somos un grupo de 15 personas, nos estamos reuniendo todos los domingos desde hace 6 meses y nos gustaría saber, nos sentimos identificados con su línea, sabemos que usted está a 4 horas de nosotros, usted tendría un ministro disponible, conocería alguna organización misionera con este sentir, con estas convicciones, ¿podría usted encargarse de enviarnos a alguien? Y esta es una forma muy práctica, ¿no? De abrir una buena obra, o sea, empezar uno a juntar a gente, evangelizar a gente, invitar a gente a la casa, compartir la palabra así y luego, si este grupo se consolida, pues ya llamar a un ministerio establecido con el propósito de que envíen a alguien con pista a eso, establecer ahí también un punto de misión. O sea, a nivel práctico podemos también hacer las cosas de esta manera. Y muchas iglesias han comenzado así. Excelente, excelente. Sí, justamente por aquí estaba leyendo algunos comentarios, ¿no? De algunos hermanos que, por ejemplo, al menos aquí en Perú, no sé cómo serán en otros países, pero por ejemplo son muy conocidas las células, ¿no? Entonces, yo conozco algunos casos de hermanos que por alguna razón dejaron de congregar y se comenzaron a reunir en sus casas. Sería una muy buena opción y creo que la recomendación del pastor Will ha sido bastante, bastante buena con respecto a esto. Otro tema, otra pregunta que quería hacerle. ¿Cuál sería la recomendación que usted le daría, pastor, a un hermano pentecostal que quizá está atravesando estas dudas con respecto a algunas enseñanzas o prácticas extremas dentro del movimiento pentecostal? Porque hay muchos hermanos que quizá han comenzado a darse cuenta que ciertas cosas que se creen o se practican en su congregación como que no van muy acorde a las escrituras, pero no se atreven todavía a dar ese paso, ¿no? Puede ser a confrontarse quizá
o dialogar con el pastor sobre algunas enseñanzas o prácticas que no son correctas dentro de la congregación, o de plano quizá buscar otra congregación? ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, si tiene esas dudas, que se ponga a reprenderlas, que siembre su semilla, que se unja con aceite. No, no, no. No, yo creo que lo que tendría que hacer, si estamos hablando de su iglesia local, Ujú. y claro, quiero aquí tener mucho cuidado, porque una cosa es, claro, en la iglesia, es toda la iglesia, hasta las iglesias de sanísima doctrina tienen sus defectos, porque las iglesias son fenómenos humanos. O sea, sí, amén. La iglesia es del Espíritu Santo, pero constituida la iglesia por personas como nosotros, que somos, bueno, somos pecadores. Ya está, tristemente. Ahí está el viejo Adán, todavía nosotros. Así que no hay ninguna iglesia perfecta, no hay ninguna iglesia inmaculada, y todas las iglesias, incluso las iglesias más sanotas, también van a tener sus cosillas. Yo diría, si vas a hablar ya con el pastor o el equipo de liderazgo por una cuestión eclesial, que realmente sea una cuestión de gravedad, que sea algo que sí, tiene que ser algo, no algo meramente subjetivo, que tú seas capaz de presentarte delante de tu pastor con las escrituras, ¿verdad? Porque hay gente, a ver, no sé qué adjetivo utilizar, hay gente problemática, que como dicen en España, siempre va buscando la quinta pata al gato, ¿verdad? Simplemente quieren marear la perdiz. Quieren causar problemas porque es gente problemática, gente pleitosa, siempre hablando mal. No queremos ser esa clase de creyente. Pero si estamos diciendo en la iglesia que es realmente algo antibíblico, que está violando algo revelado por el Señor, yo sí hablaría en tal caso. Si estamos ya en un fundamento objetivo, que objetivamente hablando, a la luz de la palabra, lo que estamos viendo aquí en esta iglesia va en contra de la palabra de Dios, sí. Yo voy a ir a hablar con las autoridades con mucho temor, mucho respeto, mucha humildad, no con el pecho hinchado tipo, ¿no? Pavo real cortando cabezas. Voy a ir con humildad, con sumisión, como miembro de una iglesia local. Así que quiero hacer esta distinción, ¿no? Porque hay gente que como que todo, siempre, hagas lo que hagas, les parece mal todo, ¿no? No estoy hablando de este tipo de creyente, pero estoy hablando de un hermano que genuinamente ama a Dios, quiere que su iglesia sea santificada, está viendo desorden que viola la palabra de Dios, pues creo que sí, debe acercarse a las autoridades, exponer su caso en el temor de Dios. Y si estos varones en el liderazgo son hombres regenerados, o sea, realmente tienen el Espíritu de Dios y aman la Escritura, pues harán caso a una persona así, ¿verdad? Porque, claro, todos sabemos que si hay una persona muy problemática en la iglesia, que siempre se queja por todo, si convoca una vez más al liderazgo de la iglesia para, pum, insultar, ¿quién le va a hacer caso? Nadie, porque es una persona con un mal testimonio. Pero si es un hermano sólido en la fe, dando buen fruto, que es una persona humilde, que respeta a las autoridades y convoca una reunión privada, aparte, en secreto, para hablar corazón a corazón sobre algo que genuinamente le preocupa a partir de la Escritura, pues yo creo que si ese liderazgo es un liderazgo regenerado, nacido de nuevo, yo creo que van a hacer caso a este consejo. Si es un consejo bíblico, ¿verdad? Pero si es una persona pleitosa, busca... No. Entonces haría esta distinción. Si vas a hablar con el liderazgo de la iglesia, que sea algo genuinamente antibíblico y no simplemente tu capricho, tu antojo subjetivo. Hay mucho de eso en la iglesia, tristemente, y creo que esta es una buena manera, ¿no? De saber si debo ir, si no debo ir. Este asunto realmente es grave, es antibíblico o no. Yo creo que esta sería la pregunta que me haría antes de ir a hablar con el liderazgo de la congregación. Mira, por acá hay un comentario interesante de la hermana Estrella y dice, no te hacen caso y usan eso para mandarte indirectas en todos los cultos. ¿Qué le diría usted, por ejemplo, ahí a la hermana? ¿Qué es lo que ha dicho la hermana? Perdón, ¿puedes Claro, la repetir? hermana ha comentado aquí y dice lo siguiente, no te hacen caso, o sea, las autoridades, si es que tú vas a quizá mostrarles algún punto en lo cual están fallando bíblicamente, no te hacen caso y usan eso, tu reclamo, para mandarte indirectas en todo el culto. Me imagino que se refiere durante la prédica, a veces ciertos pastores suelen lanzar ciertas indirectas, ¿no? ¿Qué le podría decir usted ahí? Bueno,
si yo hablo con las autoridades sobre una cuestión que objetivamente hablando, está violando la palabra de Dios, les he advertido con humildad, con un buen espíritu, con sumisión, pues no me queda otra. Yo me veo obligado por la palabra y por mi conciencia a salir, porque yo no puedo seguir celebrando el pecado, porque si en este culto están violando la palabra de Dios, lo siento. Otra cosa es, si yo tengo una convicción subjetiva en cuanto a algo que la iglesia debe estar haciendo, no debe estar haciendo, pero no es nada antibíblico, no es nada pecaminoso, y las autoridades de la iglesia determinan que no me van a hacer caso, pues ya está, me someto, como cuando papi, cuando mami me dicen, tira la basura, voy a tirar la basura porque soy una autoridad, ya está, por algo están ahí en autoridad de la iglesia. Entonces, si es algo antibíblico, lo siento, esto no lo podemos permitir. Pero yo creo que en la gran mayoría de los casos no son cuestiones genuinamente bíblicas, y yo creo que si una autoridad determina, tiene su grupo de liderazgo, toma la decisión de seguir haciendo X, de no seguir haciendo X, pues su decisión, si no están violando ningún versículo bíblico, ningún principio bíblico, pues me someto, lo soporto y ya está. Y bueno, si es mi deber, como es el deber de la esposa, comentarle al marido, mira cariño, ¿qué tal si hacemos esto, lo otro? ¿Qué tal esto? En un instante delante de Dios las decisiones del varón, ¿ok? Y bueno, la mujer hace bien en sujetarse a su marido siempre y cuando él no dirija a su amada por un camino del pecado. Así que es una cuestión ahí de sumisión, y yo sé que nos cuesta someternos porque somos muy orgullosos, muy altivos, muy arrogantes, y hay mucho de eso también en la iglesia. Ahora, si tú hablas sobre algo bíblico y encima te dicen que no te van a hacer caso y te critican desde el púlpito, pues ya está, yo creo que no te queda otra, tienes que irte. Ahora, si están criticándote por tú haber expresado tu opinión en cuanto a algo secundario, esto me diría que en el liderazgo falta un poco de madurez, ¿no? Spurgeon hablaba de ministros así como, él decía que para ellos el púlpito es el castillo del cobarde, diciendo que el cobarde se esconde en el castillo lanzando insultos, no indirectas, en este caso, como ha dicho la hermana, a los feligreses que, bueno, tienen un sentir distinto. Y yo creo que si realmente estamos haciendo las cosas bien delante de Dios, nuestra conciencia está tranquila como líderes, no nos vemos obligados a lanzar indirectas a la congregación. Estamos en paz, porque estamos haciendo las cosas bien delante del Señor. Es que si el liderazgo ya está lanzando indirectas desde el púlpito, me da que pensar. Esto me revela que en ellos hay cierta inquietud, que no tienen paz en sus conciencias. Y bueno, estas indirectas tal vez me hablan mal de ellos, que no están tomando decisiones firmes con limpieza de conciencia, ¿no? Así que hay... La vida de la iglesia es muy compleja, ¿no? Así que todos esos matices hay que tenerlos en cuenta. Excelente, pastor, excelente. Completamente de acuerdo con usted, la verdad. Por aquí están diciendo también, Eder, pregúntale si hay pastora. Pastor, si hay pastora en la congregación, ¿es ahí o no es ahí? Oh, claro. Bueno, yo personalmente ahora, yo cuando estaba en el mundo pentecostal, a lo mejor algunos aquí van a tener un infarto, pero yo veía bien el tema de las pastoras. La primera persona que yo conocí que estaba en contra de las pastoras era mi suegro. Y yo pensaba, y me da mucha pena confesar esto públicamente, pero yo pensaba que mi suegro era un hombre y que él estaba en contra de pastoras, ¿no? Yo pensaba, este hombre es anticuado, no está con los tiempos, no tiene, ¿no?, esa visión correcta del Señor, y hoy, hermano, me tengo que arrepentir de mi forma errada de pensar. Yo entiendo que en la vida cristiana el Señor va poniendo más carga en nuestros corazones por asuntos determinados, ¿no? Así que para mí ahora, yo estoy completamente convencido de que, según la Sagrada Escritura, Dios no quiere que una dama esté bajo la autoridad de una pastora. Yo, Will Graham, no podría estar ahora congregándome en una iglesia con una pastora, porque es para mí una violación del diseño divino y también una violación de la clara enseñanza del Nuevo Testamento. Pero yo reconozco que he llegado a esta conclusión después de muchos años
de estudio bíblico, muchos años de crecimiento en la fe, muchos años de santificación, muchas metiduras de pata, y hoy por hoy yo personalmente no podría estar en una iglesia así. Pero sí entiendo que hay hermanos que no han pasado por este mismo proceso, que no tienen estas mismas convicciones y ahora mismo se sienten en paz. Ahora, en 5 años es posible que Dios, tras obrar en ellos a través de la palabra, es posible que tengan nuevos pensamientos y en el día de mañana tendrán que tal vez buscar una iglesia con un liderazgo puramente varonil. Pero yo no diría, por ejemplo, si hay gente aquí conectada que ve bien el tema de la pastora, pues yo no diría a esas personas, salgan, abandonen sus congregaciones. No, que eso ya tiene que ser una convicción personal de cada cual, que cada uno tiene que estudiar las escrituras con paciencia, con paz, con humildad, y conforme el Señor va poniendo esta carga en el alma, pues uno ya irá tomando su decisión, pero no diría que necesariamente, no creo que sea obligatorio abandonar una iglesia con pastora, porque no todos estamos en el mismo, a ver, no sé qué decirte, ¿no? En el mismo punto del camino, ¿no? Así que yo personalmente no podría. Yo no podría, y me imagino que muchos otros hermanos no podrían, pero una buena evaluación, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Puede ser que alguna hermana en algún punto se denomine pastora, pero precisamente surge de quizá de la falta de estudio, porque así le enseñaron, ¿no? Y con el tiempo, pues quizás se corrija, ¿no? Pero yo he conocido a pastoras, hermano, que gracias al estudio de la palabra de Dios se han arrepentido y se han dado de baja de ministerio. Y te voy a poner un ejemplo muy cercano. Cuando yo llegué aquí a esta iglesia en Almería, nosotros teníamos un consejo de iglesia. Y en el consejo de la iglesia, el consejo era el consejo pastoral de la iglesia, hubo 2 varones y 3 mujeres. O sea, nosotros teníamos, en plan funcional, 3 pastoras. Y yo decía, hermanos, claro, si yo me vengo para Almería, no podemos tener a damas en autoridad pastoral en la congregación. Y gracias a Dios, por parte de las 3 damas, hubo humildad, porque habían empezado a escuchar prédicas de Paul Washer, John MacArthur, John Piper. No sé si en aquel entonces ya habían conocido Sugel y Miguel Núñez, porque Sugel y Miguel Núñez en los últimos años se han hecho muy populares, pero claro, antes era MacArthur, Piper, etcétera, ¿no? Paul Washer sobre todo. Estas mujeres ya habían llegado a estas convicciones y con humildad se echaron para atrás. Y gracias a Dios, ¿no? Estas damas ahora son de gran apoyo en la labor de la iglesia local, sirviendo a las damas. Así que sí es posible, si tenemos un corazón santificado y humilde, sí es posible que incluso las pastoras, es posible que lleguen a arrepentirse y a servir a la iglesia. Así que en este sentido, claro, quiero ser sensible, no estoy de acuerdo con el ministerio pastoral de mujer, pero reconozco que Dios tiene su proceso con nosotros y puede cambiar esas estructuras para su gloria. Y en el caso, a ver, si quizá lo pongo en aprietos, pero ¿y qué hacemos, por ejemplo, en el caso porque creo que hay casos y casos, ¿no? En el caso de Yesenia Ten, alguien que está en su congregación, o en la iglesia de Ana Méndez, o Ana Maldonado. Yeah. ¿Cómo hacemos en ese caso? Y, claro, yo ahí regreso a mi principio de sola escritura. Ana Méndez, ¿no? De hecho, justo providencialmente vi una predicación de Ana Méndez ayer. Ella dijo textualmente en la predicación, esto está en TikTok, subí los extractos a mi TikTok. Ella decía que si tú tienes a Jesucristo en tu cuerpo, no puedes enfermarte. Ella también dijo textualmente en la predicación, si tú tomas fármacos, no conoces al Señor Jesucristo. Entonces tenemos ahí una hermana, hay muchas otras cosas que he dicho en la predicación, ¿no? Que violan la palabra de Dios. Si me está hablando según el Espíritu, le está dirigiendo con sus decretos. Esta mujer viola la palabra de Dios una y otra vez en el púlpito. Yesenia, ni te cuento, ¿no? Yesenia no puede predicar un solo sermón sin dar 7 palabras proféticas extra bíblicas. Cuando estuvo aquí el año pasado con nosotros, estuvo en Valencia, Madrid y Barcelona. Y yo conté las palabras proféticas que ella impartía en los cultos. Y creo que en el culto final en Madrid, ella llegó a compartir 27 palabras proféticas extra bíblicas, incluso con revelaciones que no estaban en la Santa Escritura. Así que, ¿por qué digo esto? Porque estamos aquí hablando de 2 mujeres que no se erigen
por sola escritura. Porque hay pastoras que son mujeres temorosas de Dios y simplemente no se han puesto a estudiar a fondo 1 Timoteo capítulo 2 o tal vez Génesis 1 y 2, el principio de Dios en la creación. Pero luego hay otras damas que de forma deliberada añaden a la palabra de Dios, y la escritura dice que no podemos añadir las palabras de Dios, no añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso. Es que yo hago una distinción entre una mujer humilde que está dirigiendo una iglesia, porque no hay hombres y ama al Señor y quiere ayudar a la congregación, pero está dispuesta a echarse para un lado en cuanto hay un hombre capacitado, y luego una Yesenia, una Ana Méndez, una Ana Maldonado, que está cada 2 por 3 predicándote, profetizándote cosas extra bíblicas y a veces hasta antibíblicas, ¿no? Porque yo creo que estamos ya hablando de 2 categorías muy diferentes de mujer. Entonces yo diría que si estás en la iglesia de Yesenia, de Ana Méndez, estas mujeres no predican solo escritura, y creo que en tal caso pues no podría uno como evangélico estar en paz bajo semejante ministerio. Estoy completamente de acuerdo con usted, pastor. Vamos terminando, pero quiero que aquí hicieron una pregunta interesante y me dicen que le pregunte ¿cuáles considera usted que son los elementos distintivos de una verdadera iglesia y por qué no una iglesia online? Ok, bueno, regreso a la Reforma. Las 3 marcas de la iglesia. 1, la fiel predicación del evangelio. Okay. Cristo crucificado, resucitado, todos aquellos que creen en él, arrepintiéndose del pecado, son salvos. La iglesia evangélica se llama evangélica por una razón, porque se supone que se predica el evangelio, ¿no? Que se supone que se predica el evangelio. Exacto, se supone, ¿verdad? Número 2, los sacramentos. La fiel administración de las ordenanzas, del bautismo y la Santa Cena. Las ordenanzas son el evangelio hecho visible. Porque ¿qué es el bautismo? Sino una imagen pictórica de la muerte, sepultura y resurrección del Salvador. Ahí está el evangelio. Así que Dios de forma muy sabia ha instituido sus ordenanzas para que incluso en aquellas iglesias desviadas, para que uno pueda ver el evangelio pictóricamente en las ordenanzas. O sea, Dios es extremadamente sabio, ¿no? Él es sapientísimo. Y la Santa Cena, ¿qué representa? Pues representa el cuerpo partido de Jesucristo, representa su sangre derramada. No estamos de acuerdo con Leslie de Font. Ese pan no es el cuerpo de Jesús. Ese vino no es la sangre de Jesucristo. Leslie de Font ahí está predicando catolicismo puro y duro. La Santa Cena, el bautismo, son 2 ordenanzas que nos demuestran pictóricamente el evangelio. Y marca número 3 de una iglesia verdadera es la disciplina de los miembros. Y por tanto, es imposible que una iglesia online sea una iglesia. La iglesia presupone una congregación física. No somos gnósticos. Nosotros creemos en la encarnación. Nosotros creemos en el cristianismo de carne y de hueso. Yo tengo que ser capaz de abrazar a mi hermano, oler el perfume de mi hermano. Yo tengo que ver a mi hermano, tocar a mi hermano. Esto es cristianismo. Cuando no nos estamos viendo unos a otros, no es cristianismo, es gnosticismo. El cristianismo es una religión física, encarnacional. Y ya que la disciplina presupone un cuerpo de hermanos que se está reuniendo regularmente con el fin de adorar a Dios, pues no, una iglesia online para mí es una contradicción en términos. No hay tal cosa como una iglesia online. Sí, online puedo escuchar una predicación, puedo ponerme musiquita de alabanza, pero no hay tal cosa como iglesia online. Eso es como decir, yo qué sé, demonio santo, triángulo circular, soltero casado. Son 2 términos mutuamente excluyentes. Eclesia, según el griego, está hablando de un pueblo que es llamado fuera. El pueblo que es llamado fuera, fuera, klesia, del verbo kaleo, que es llamar. Dios está llamando fuera un pueblo en una santa convocatoria. Por tanto, si tú te quedas ahí en YouTube, en TikTok, Facebook, online, no estás respondiendo a eclesia. No estás parte de una eclesia. Así que no, iglesia online no existe. La online es un bono. Si tú, por ejemplo, entiendes el programa del hermano Eden Miranda y creces en tu conocimiento de la fe, alabado sea el nombre de Dios. Pero en nuestros canales, el canal del pastor Will, el canal del hermano Eder, estos canales no pueden reemplazar la obra
de la iglesia local. Así que, ¿cuáles son las 3 marcas de la iglesia? La fiel predicación del evangelio, la fiel administración de los sacramentos, ordenanzas y la disciplina eclesial. Excelente, excelente. Por aquí, mira, me están repitiendo mucho esa pregunta, la verdad es que no estaba planeada, pero me estaban diciendo por acá que le pregunte sobre Gigi Ávila. ¿Qué opinión tiene usted sobre Gigi Ávila? Bueno, ya que estamos hablando del pentecostalismo, ¿no? Quizá uno de los mayores referentes dentro del mundo pentecostal. ¿Tú hiciste un programa conmigo sobre Gigi Ávila en mi canal hace un par de años? Puede ser que hicimos algo sobre Gigi Ávila. Creo que no. Yo he hablado sobre Gigi Ávila y yo tengo mi opinión. Y los hermanos lo saben, ¿no? Yo soy pentecostal, pero yo de manera honesta, ¿no? Y viendo las enseñanzas de Gigi Ávila, yo lo considero un falso maestro. Yo, no digo que los hermanos lo vayan a considerar así, pero yo sí. Entonces están preguntando por aquí su opinión también, pastor. Sí, yo hice un programa en mi canal. Sé que hice una grabación con Sebastián Céspedes. Él es un hermano reformado en Argentina. Y no sé quién era la otra persona. Yo tenía 2 programas hechos sobre Gigi Ávila. No me acuerdo quién era el otro invitado. Claro, yo antes de hacer aquellos programas, yo desconocía en gran parte a Gigi Ávila. Yo simplemente seguía lo que habían dicho de él en España y aquí, en los círculos pentecostales, hablaba muy bien de él, que era un gran referente. En este sentido, yo siempre daba por sentado que Gigi Ávila era, en efecto, un fiel evangelista, un fiel predicador. Y luego hace unos años, cuando hice estas 2 grabaciones sobre Gigi Ávila, sé quién fue. El pastor Kevelex Córdoba, que está en Oklahoma, Estados Unidos. Él es pastor en Oklahoma, Sebastián Céspedes y Kevelex, ahí en Oklahoma. Y estos 2 hermanos pusieron en sus entrevistas conmigo una serie de extractos que literalmente en el directo yo estaba boca abierta. Yo no podía creer lo que estaban poniendo. Por ejemplo, Sebastián puso una serie de falsas profecías que había compartido Ávila, y es más, él puso como 3 grabaciones donde Ávila literalmente sale poniendo fecha al rapto de la iglesia. Y claro, cuando yo vi todo aquello, porque yo tenía la idea de que era un arminiano, pero no pasa nada, un arminiano también es mi hermano en la fe. Pero cuando yo veía no solamente estas fechas, ¿no?, que él iba poniendo, pero un montón de historias raras, de su ayuno de 41 días y experiencias muy extrañas, y ya a través de estas 2 grabaciones mi opinión cambió radicalmente. Pero tengo que confesar algo. Donde yo sí he estudiado a fondo el ministerio de Dante Gebel, donde he estudiado a fondo el ministerio de Yesenia Zen, de Ana Maldonado, no he estudiado a fondo el ministerio de Gigi Ávila. Así que ahí no tengo autoridad. Por ejemplo, si me preguntaras sobre algo de Yesenia, algo sobre Ana Maldonado, yo sé qué es lo que ha dicho, cuando lo ha dicho, y no tengo esto, pero sí es verdad que según esos programas que hice, mi opinión cambió de él, y ahora, en efecto, no podría recomendarlo como un predicador. No, yo no podría recomendar a Gigi Ávila, y de hecho, el nieto de Gigi Ávila me atacó a través de una serie de vídeos por yo entonces haber cambiado mi posición, por haber dicho esto, ¿no?, públicamente en las grabaciones, que Gigi Ávila no es un hombre digno de ser seguido, ya que atentaba contra sola escritura. Así que yo, en cuanto a mí, no es un hombre que haya estudiado a fondo, pero lo poco que he visto, gracias a Sebastián y gracias al pastor Kevelex, lo poco que he visto es lo suficiente como para que yo no quiera tener nada más que ver con él, y la verdad es que nunca he vuelto a interesarme en su ministerio. Así que esta sería mi respuesta, hermano. Sí, excelente. Sí, yo le pregunto porque, a ver, no sé si me va a salir por aquí en pantalla, pero me habían hecho una imagen junto a Gigi Ávila. No sé si usted puede verlo por ahí. Entonces aquí los chicos paran mencionando a Gigi Ávila. Ay, bien abrazado. Oye, de Gigi Ávila. El hermano que te hizo esa imagen, ¿me puede hacer una también? Para mí me lo puede enviar por Facebook, y yo me comprometo a compartir la imagen por mis redes, de verdad. Una así con Guillermo Maldonado o Cash Luna. Yo en serio la compartiría, sin pensarlo.
Sí, excelente. Sí, yo me comunico con los hermanos que lo han hecho y yo se lo hago llegar, pastor, para que lo pueda publicar por ahí. Está buenísimo. Y terminamos con esto, pastor. Queremos escuchar algunas de Allí no es, ¿no? O no es allí, no me acuerdo cómo lo dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si en tu congregación están Sí, haciendo algo, allí no es. Algunas, pastor. ¿Puede ya. decirnos usted algunas? Que haga algunos. Claro, ¿no? Por Sí, a ejemplo, ¿no? Si, ver, por ejemplo, tenía aquí algunos en preparados la, para esta noche, porque yo, sí, aquí en la iglesia pentecostal, por ejemplo, aquí en Perú, últimamente se están metiendo mucho los judaizantes, muchísimo. Entonces yo podría decir, si en tu congregación sí, sí, enseñan sí. acerca de la circuncisión, allí no es. ¿Usted qué puede decir acerca de otros? Ok. Si tu pastor te prohíbe comer cerdo, ahí no es. Si tu pastor dice, Baruch Adonai, Shabbat Shalom, ahí no es. Si tu pastor toca el shofar, Definitivamente allí no es. ahí, ahí no es. Sí, además, los judaizantes están aquí pegando fuerza también. Sí. Si tu pastor pone fecha al rapto, ay, no es. Si tu pastor, cada segunda palabra, habla en arameo, ay, no es. Y bueno, tenía una lista aquí que no la encuentro ahora mismo, pero sí, se han hecho muy popular. El otro que ha volado ahí en TikTok ha sido, si han puesto una bandera de Israel en tu púlpito, ahí no es. Esto en TikTok más de 200,000 reproducciones, ¿no? Una barbaridad. No, sí, me imagino. Y ahorita hay bastante controversia con respecto a eso, ¿no? Porque ya saben, los dispensacionales a veces se ponen un poquito, algunos, no todos, gracias a Sí, Dios, algunos, ya, se ponen un ya, poquito ya. delicados, pero bueno, las cosas como son, ¿no? Por ejemplo, en mi Amén, amén. caso, en el caso personal mío y en el caso incluso de muchos hermanos pentecostales que están por aquí conectados, somos pentecostales, pero nosotros ya abandonamos el tema dispensacional hace rato, ¿no? Gracias al Señor, Ya, precisamente leyendo las Escrituras. Pastor, amén. unas últimas palabras, Pastor, y recomiéndenos también su canal, dónde lo podemos encontrar, en qué redes sociales, para que los hermanos puedan ubicarlo. Ok, sí, pues nada, Eder, una alegría estar aquí de nuevo contigo, mi hermano. Siempre una bendición renovar la comunión y a ver si hacemos algo. Me encantaría tenerte de nuevo en Pastor Will Graham, en la plataforma. Nos ponemos de acuerdo con un tema. Sería buenísimo volver a tenerte, hermano. Gracias y saludos por la audiencia en el amor de Cristo. Espero que estéis muy bien y gracias por el cariño, el ánimo. En las redes podéis encontrarme en Facebook y en Instagram. Abrí el Instagram el fin de semana pasado y hay bastantes vídeos que he ido subiendo simultáneamente, ¿no? Facebook, Instagram a la vez. También estoy en YouTube. Bueno, en YouTube me imagino que ahí me conocéis, ¿no? Pastor Will Graham, donde la mayoría de gente me sigue. Y en TikTok, si queréis verme bailando, pues ahí salgo en TikTok, ¿ok? Con los vídeos y eso es. Así que TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Y en los canales soy poco original. Me buscáis tecleando Pastor Will Graham. Es muy fácil encontrarme. O sea, salgo en las cuentas con mi nombre y poco más. Así que nada, y abierto también. Si alguien quisiera también eh, que comparta, que haga una entrevista con ellos, lo que sea, pues también pueden escribirme. Eder tiene mi contacto o incluso por email. Mi email está en mi página de YouTube. Si queréis también interactuar conmigo, invitarme, estoy abierto también a compartir en otros canales con mucho gusto. Así que, y gracias, Eder, de verdad, lo he pasado muy bien, sí, muy ameno y muy edificante, hermano. Gloria a Dios. No, gracias a usted, Pastor, gracias por estar aquí, gracias por darse el tiempo. Sé que quizá debe tener un horario bastante ocupado, pero definitivamente ha sido de mucha edificación y bendición poder tenerlo aquí, así que sin duda no es la última vez que lo tenemos por aquí, por ahí le vamos a invitar algunas otras veces porque sé que los hermanos tienen bastantes preguntas con respecto a varios temas, así que nuevamente gracias, Pastor, un fuerte abrazo y bendiciones para usted y para toda su familia. Cuídense Amén. mucho, Gracias, Eder. bendiciones, Hasta luego, hasta hermano. luego, Hasta luego. bendiciones.